Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad, nuestro grupo tiene el gusto de impartir una exposición acerca del proceso cautelar dentro del curso de teoría del proceso. Y empezamos el tema definiendo qué es un proceso en derecho procesal, porque pues en el tema en sí se titula proceso cautelar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener primero la noción de qué es un proceso y podemos definir el proceso como una serie de etapas ordenadas cuyo objetivo es la resolución de un conflicto, ¿verdad? Planteado ante un órgano jurisdiccional, o sea que no se plantea ante cualquier persona, ante cualquier poder del Estado, sino que ante el Poder Judicial para su respectiva solución por medio de una sentencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso? Es llegar a una sentencia en donde se dé resolución a ese conflicto planteado a través de varias etapas que se van a llevar a cabo. En cuanto a las clases de proceso, existen dos posturas, ¿verdad? Tenemos a la postura bipartita, que nos dice que existen dos clases generales de proceso. Está el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. El proceso de conocimiento tiene la finalidad de decidir controversias, declarando, confirmando o constituyendo cierto hecho, cierto caso, cierta cosa. En estos procesos hay cognición, es decir, ¿verdad? Que el juez va a formular una decisión de las que se van a derivar consecuencias jurídicas a favor o en contra de las partes. En cambio, en el proceso de ejecución, no va a existir este tipo de cognición, este tipo de formulación psicológica ni cognitiva, sino que el proceso de ejecución va a estar encaminado a ordenar el cumplimiento de una obligación. Por eso se dice ejecución, ¿verdad? Obrar. La postura tripartita nos dice que existen tres clases de procesos. Está el de conocimiento y ejecución, que ya mencionamos, y los procesos cautelares, que incluso justamente es nuestro tema, ¿va? Los procesos cautelares sirven para garantizar los resultados de un proceso futuro. Aunque la ley no le reconoce la calidad de proceso como tal, su finalidad es de carácter precautorio o asegurativo. Es decir, que a través del proceso cautelar yo voy a asegurar un resultado. Estoy previniendo que si en algún caso se declara con lugar a demanda, pues yo tenga con qué cumplir la sentencia. Es una medida precautoria. Y ya vamos a ver más adelante por qué la ley realmente no reconoce la calidad de proceso. Con respecto a este tipo de procesos, este está regulado pues en el libro quinto en el título 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este Código Procesal Civil y Mercantil hace la división de este proceso cautelar en dos conceptos. Están las medidas de seguridad y las medidas de garantía. Sin embargo, como dije anteriormente, la ley no reconoce en sí la terminología de proceso cautelar, sino que le denomina providencias cautelares. Empecemos hablando sobre las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad pues las encontramos en el artículo 516 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estas medidas de seguridad pues están encaminadas realmente pues a asegurar la protección, la integridad y la seguridad, como lo dice la palabra, de una persona. La imagen aquí tiene pues a una familia porque se centra más que todo, ¿verdad? En la protección intrafamiliar. Dice, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte el traslado a un lugar donde libremente, pues, la víctima, ¿verdad? Pueda manifestar su voluntad y pueda gozar de los derechos. Un ejemplo podría ser que en la familia, pues, el esposo agreda a la esposa y a través de estas medidas de seguridad, pues el juez de primera instancia dice decretará de oficio o a instancia de parte de que, pues, la víctima puede ser trasladada a un lugar en donde no sufra ese tipo, pues, de maltratos y de malos, pues, de malas relaciones, ¿verdad? Y los jueces menores van a poder proceder en casos de urgencia. En el 517, siempre en el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos el trámite de esta medida de seguridad, ¿verdad? Dice, el juez se trasladará a donde se encuentre la persona que deba ser protegida, hará la designación de la casa o establecimiento a que deba ser trasladada
y asegurará la efectividad de la misma, o sea, la efectividad en el caso de que realmente se traslade a esa persona, pues a dicho lugar, y tomará las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona, pues protegida. Ahora ustedes tal vez pueden darse cuenta que esta medida en principio no puede ser de todo justa, ¿va? Porque en todo caso, la víctima no tendría por qué dejar el hogar si es ella la que está pues sufriendo y la que está siendo maltratada o maltratado, porque puede ser de ambos casos, ¿verdad? Y justamente pues se emite esta ley, ¿verdad? La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que en su artículo 7 nos especifica más medidas de seguridad. Sin embargo, no quiere decir que vaya a contradecir lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y en el artículo 7 nos dicen que una de las medidas de seguridad para proteger a la persona es ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. Aquí pues ya vemos más garantía de que se pueda asegurar la protección de la víctima, ¿verdad? Porque se está pidiendo que ya no la víctima sea la que abandone el lugar, sino que sea el presunto, pues, agresor. Y en el artículo 8 encontramos, ¿verdad?, que los plazos para interponer las medidas de seguridad son prorrogables. Cuando se trate de menores o incapaces abandonados, pues las medidas de seguridad las encontramos en el artículo 518 al artículo 521, siempre del Código Procesal, ¿verdad? Pues en este caso, de los menores incapaces abandonados, va a ser el Ministerio Público el que va a intervenir en la aplicación de las medidas pues, de seguridad. El juez dictará las medidas que estime oportunas para que el menor o incapacitado sea restituido con las personas a cuyo cuidado estaba a cargo, ¿verdad? En el supuesto de que, por ejemplo, un menor haya abandonado la casa, un incapaz se haya perdido, ¿verdad? En la vía pública, a través de estas medidas de seguridad, el Ministerio Público, con ayuda del juez competente, tiene que asegurar pues la protección de las personas menores o incapaces. Vamos ahora con la segunda clasificación, que son las medidas de garantía. Y rápidamente, vamos al artículo 523, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla acerca del arraigo. El arraigo realmente consiste, ¿verdad?, en prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas de aquel proceso. En pocas palabras, cuando yo estoy en una situación de arraigo, realmente me están prohibiendo a mí salir del territorio nacional. ¿Por qué? Porque me tienen que notificar para cierto proceso y si yo tengo necesidad y la necesidad pues es grande de salir del territorio nacional por alguna urgencia, tengo que dejar instituido un mandatario judicial para que pueda responder en mi nombre. Aquí dice, ¿verdad? Es una medida precautoria muy fácil de levantar. ¿Por qué muy fácil de levantar? Porque supongamos que yo necesite salir de urgencia del territorio nacional, pero se me arraiga. ¿Cómo puedo hacer yo para que ese arraigo me sea levantado? Constituyendo un mandatario que me represente en dicho proceso, ¿verdad? Como lo establece el artículo, pues, 43 del Código Civil. Entonces, por eso se dice que el arraigo es muy fácil de levantar, porque ¿qué tengo que hacer? Pues constituir un mandatario, ¿verdad? En caso que me sea de urgencia salir del territorio nacional. Efectos del arraigo. Artículo 524. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado. El juez de oficio y en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración, en este caso a la Dirección General de Migración y a la policía, ¿verdad? Para pues hacer efectivo de que realmente la persona arraigada no pueda salir del territorio nacional. Y pues el decreto 15-71 del Congreso de la República nos da bastantes disposiciones especiales con respecto al arraigo. Rápidamente, ¿verdad? El artículo 1 nos dice, ¿verdad?, que el arraigo tendrá una duración de un año a partir, ¿verdad?, de la fecha en que el mismo quede debidamente anotado en la Dirección General de Migración. Sin embargo, este arraigo se puede volver a regenerar por un año más
¿verdad? Pero esta solicitud debe de hacerse dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo que está corriendo. Entonces, ¿cuánto va a durar la medida de arraigo? Un año y puede ser prorrogable. Y el artículo 2 de siempre, este decreto 15-70 del Congreso de la República, nos dice que para que podamos establecer un arraigo contra una persona, tenemos pues que expresar los nombres y apellidos completos del arraigado, si tuviera un apellido en el cual se deberá hacer constar esa circunstancia, la edad, el estado civil, la profesión, la nacionalidad, domicilio, el número de cédula de la vecindad o de pasaporte, etcétera, ¿verdad? Podrá el juez, ¿verdad? Dice, fijar un término hasta de 8 días para poder nosotros dar y otorgar todos esos datos de la persona contra la que nosotros tenemos la intención de imponer un arraigo. Vamos rápidamente a la segunda medida de garantía, que es la anotación de la demanda, que la encontramos en el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y pues la anotación de la demanda simplemente es la preventiva que permite a terceros, por el registro de la propiedad, conocer la existencia de un juicio que puede afectar a un inmueble. La anotación se efectúa por orden de juez competente y previa petición de parte legítima al iniciar la demanda o el curso del litigio. La medida debe recaer en principio sobre un bien mueble o inmueble, ¿verdad? Que deben de estar debidamente inscritos en algún registro público. Generalmente esta medida de garantía, ¿verdad? Recae sobre bienes inmuebles que están registrados en el registro de propiedad, pero también puede recaer en bienes muebles que estén registrados de igual manera. Sujetos que van a poder obtenerla la podemos encontrar en el artículo 1149 del Código Civil. La anotación de la demanda, ¿verdad? No asegura un interés patrimonial precisamente, sino se espera que con ella se constituye, se modifique o se extinga un derecho real sobre ese bien, ¿verdad? Que se hizo la debida anotación de la demanda. O sea, con la notación de la demanda, lo que pretendo yo, ¿verdad? Es de que exista una constancia de ese bien inmueble para que pueda constituir, modificar o extinguir un derecho real sobre el mismo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el embargo. Y se dice que el embargo es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. En sí, esta es una medida cautelar que es dictada por un juez que permitirá asegurar los bienes del deudor y así también la acción judicial. Puedes pasar a la otra, por favor. Tiene- ¿Dónde se va a regular ¿Dónde se va a regular el embargo en Guatemala? Se dice que lo podemos ver en el artículo 301 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y dice sí. El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargará, sino aquellos que a su juicio sean suficientes para cubrir la suma por la que se decreta el embargo, más un 10% para la liquidación de las costas. Es pasar a la siguiente. Los tipos de bienes susceptibles de embargo, o mejor dicho, inembargables. Se dice que los bienes que pueden ser objeto de embargo incluyen las propiedades inmuebles, los vehículos, salarios, las cuentas bancarias y otros activos que pueden ser valorados económicamente. Lo podemos encontrar eso regulado en el artículo 306 y los objetos inembargables son las sumas de artistas de obras públicas, la totalidad de salarios o sueldos y de honorarios, las pensiones alimenticias presentes y futuras, las, los muebles y los vestidos del deudor y de la familia, si no fueran superfluos, objetos de lujo a juicio del juez. Así también los libros, los útiles e instrumentos que van acorde a la profesión y los derechos cuyo ejercicio es meramente personal.
Se dice también que para el embargo sea efectivo, no debe existir una resolución judicial que ésta la ordene. Los efectos del embargo lo podemos encontrar en el artículo 303 y se dice que el embargo aparece en la prohibición de enajenar la cosa. Esta prohibición exigida, el embargante tiene derecho a retirarla de cualquier tenedor, salvo que el tenedor de la misma opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costas de ley. En fin, para finalizar lo que es el embargo, esta va a finalizar cuando la deuda ya sea pagada en su totalidad y traerá un impacto tanto en la vida del tutor como en las relaciones crediticias o comerciales. Buenas noches a todos. Siguiendo con el tema, a mí me corresponde hablar sobre la intervención y dentro de este contexto civil y mercantil podemos hablar una definición de la intervención es que se refiere a la participación de un tercero en un proceso judicial o administrativo en el que no es parte originalmente, pero tiene un interés directo en el resultado del mismo. La intervención puede ser solicitada por los terceros que consideren que sus derechos podrían verse afectados por la decisión que se tome en el proceso, permitiéndoles así participar efectivamente en la defensa de sus intereses. En este se establecen normas y procedimientos que regulan la intervención de terceros en los procesos civiles y mercantiles y acá podemos hablar una explicación básica sobre los tipos de intervención más comunes según este código. Eh, el primero es sobre la intervención adhesiva o coadyuvante, que este tipo de intervención ocurre cuando un tercero tiene un interés jurídico en la causa que se está ventilando y desea colaborar con alguna de las partes ya existentes en el proceso. La parte interviniente busca apoyar o reforzar la posición de uno de los litigantes. El número dos está en la intervención voluntaria, que esta intervención es aquella en la que un tercero decide intervenir en un proceso judicial o administrativo porque considera que tiene un interés legítimo en el resultado del mismo. En este caso, el tercero solicita formalmente su participación ante el tribunal. Y la intervención número tres sería la forzosa o necesaria. Esta se da cuando el tribunal ordena la participación de un tercero en el proceso porque su presencia es indispensable para resolver efectivamente la controversia entre las partes. Como les había dicho anteriormente, establece los requisitos y procedimientos específicos que deben seguirse por cada tipo de intervención. Por lo general, la parte interesada es intervenir que debe presentar una solicitud formal ante el tribunal que conoce el caso, explicando claramente su interés y la forma en que su intervención puede contribuir al proceso. Es importante destacar que la intervención puede afectar significativamente el curso del proceso, ya que el tercero interveniente adquiere derechos y obligaciones propios de un litigante. Por lo tanto, es fundamental que las partes involucradas y el tribunal evalúen cuidadosamente las implicaciones de permitir la intervención de terceros en un caso específico. Y por último, para finalizar este tema de la intervención, este sirve para obtener información detallada sobre en procesos civiles y mercantiles y es recomendable consultar directamente en el Código Procesal Civil y Mercantil vigente y buscar asesoría legal específica si es necesario. Siguiendo con el siguiente tema,
El secuestro judicial es una medida cautelar que consiste en el depósito de bienes disputados bajo la custodia de un tercero, designado por el tribunal, mientras se resuelve un litigio relacionado con dichos bienes. Esta acción preventiva se utiliza para proteger los bienes y asegurar que permanezcan en estado y condición, hasta que se tome una decisión judicial definitiva sobre su propiedad de derecho de uso. Las características principales del secuestro sería temporalidad. Es una medida provisional aplicable solo durante el proceso judicial principal. Neutralidad. El custodio designado debe ser una persona neutral e imparcial, que no tiene interés personal en el resultado de este litigio. Número 3 sería la protección. El objeto es proteger los bienes y evitar que se deteriore, destruyan o modifiquen, o que alguna de las partes en disputa los utilice de manera inapropiada y fraudulenta. Aplicaciones del proceso judicial incluyen bienes inmuebles cuando hay disputas sobre las propiedades o el uso de unos bienes inmuebles. Bienes muebles. Estos casos de disputas sobre obras de arte, vehículos, maquinaria, entre otros. Derechos, por ejemplo, derechos de autor o patentes, donde se podría secuestrar temporalmente las ganancias o regalías derivadas de estos. Para solicitar un secuestro judicial, el solicitante debe demostrar tanto la legitimidad de su derecho o interés sobre los bienes como la necesidad de proteger esos bienes durante el desarrollo del proceso judicial. El juez evaluará estos elementos juntos con el peligro de daño o pérdida inminente de los bienes en cuestión para decidirse si proceden o no a la medida. El secuestro se encuentra en el artículo 528 del Código Procesal Civil y Mercantil y dice así: el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de las cosas de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibiciones de servirse en ambos casos de la misma. De igual forma, se procederá cuando el demandante de la propiedad de bienes muebles se movientes, derechos o acciones, o que se constituyan, modifiquen o extingan cualquier derecho sobre los mismos. Bien, buenas noches. Yo les voy a hablar entonces acerca de la última medida de garantía que nos establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que es la providencia de urgencia. Bien, primeramente establezcamos una definición breve acerca de qué es la providencia de urgencia. Las providencias de urgencia son decisiones judiciales que son, por supuesto, emitidas por un juez en casos donde es necesario actuar de una forma inmediata para evitar daños irreparables y proteger los derechos de las partes en un proceso, proceso judicial. Y también para mantener el orden dentro del decurso de ese proceso. Bien, ahora entonces leamos lo que nos dice o lo que nos regula el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil acerca de las providencias de urgencia. Este artículo dice que fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer sus derechos a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Bien, acá vamos a hacer especial énfasis a las primeras líneas de este artículo, en donde nos dice que fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, es decir, fuera de las medidas de garantía que ya previamente pues mis compañeros explicaron, en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo, etcétera. Bueno, lo que quiero hacer énfasis aquí con estas dos líneas es que acá se nos presenta una distinción entre las providencias de urgencia y las otras 5 medidas de garantía que están anteriores a esta. Entonces, como tal, el objeto de las 6 medidas de garantía es el mismo: asegurar el cumplimiento de las obligaciones, proteger intereses y garantizar la ejecución de las sentencias o la resolución judicial. Sin embargo, la diferencia radica
en que tanto el arraigo como la anotación de demanda, como el secuestro, la intervención y el embargo, pues en teoría tendrían que ser funcionales para todos los procesos, para todos los casos, o en su mayoría, pues para casi todos. Pero hay algunos casos muy específicos, muy especiales, que en donde no funcionan estas medidas, ¿sí? Y entonces ahí es donde la ley, por medio de este artículo, entonces nos deja como abierta una puerta mediante las providencias de urgencia para que entonces las personas que están, que forman parte de ese proceso, puedan entonces pedir lo que sea específico al juez para que éste pueda ejecutarlas o pueda eh, establecerlas en ese caso muy aislado o muy especial que tienen esas personas, ¿sí? Entonces las providencias de urgencia aplican a aquellos casos que son muy específicos o muy aislados en donde no funcionan las demás medidas de garantía. Entonces, para comprender de una manera un poquito mejor, voy a citar un breve ejemplo. Supongamos que hay un caso en donde una persona ha presentado una denuncia por violencia doméstica, indicando que teme por su seguridad. Entonces, dado el riesgo y la necesidad de proteger a la víctima, el juez puede emitir una providencia de urgencia para establecer medidas inmediatas de protección. Estas providencias de urgencia pueden ser varias, como por ejemplo, una orden de alejamiento, una prohibición de contacto, un retiro del agresor del domicilio común y medidas de protección policial, por ejemplo. Entonces, el objetivo de estas providencias de urgencia en el caso de este ejemplo sería salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima mientras se determina en el proceso judicial principal, en el asunto principal, una medida que esté más adecuada para como tal resolver el proceso, pero a través de una sentencia. Gracias. Para poder concluir con el tema sobre el proceso cautelar, voy a explicar rápidamente cuál es el trámite general de dicho proceso. La llamamos proceso cautelar por las similitudes que tiene con un proceso de conocimiento o con un proceso de ejecución, pero realmente, como dijimos, el código le llama providencias cautelares. Primero, el actor, o sea, el demandante, va a realizar la interposición de la medida de garantía. El juez, posteriormente, le va a fijar una garantía. ¿A qué se refiere esta garantía? Esta garantía es un requisito principal para poder plantear un proceso cautelar. Se determina, ¿verdad?, que la garantía es la cantidad de dinero en la cual se garantiza, ¿verdad?, que el demandante sí va a interponer dicha medida. Entonces, es como para asegurar que realmente se va a llevar a cabo ese proceso cautelar. Posteriormente, se fija la providencia cautelar, como ya se ha mencionado, y el actor va a tener 15 días para entablar la demanda en donde se va a especificar dicha, pues, providencia cautelar. Ya lo dijo mi compañero Dylan, ya sea las 5 que mencionamos anteriormente, o bien una providencia de urgencia en caso de que ninguna de las anteriores sea aplicable al caso inmediato. Eso sería, eso sería todo por el tema del proceso cautelar. Así que gracias y espero que le haya entendido, licenciado.